La historia de la independencia normalmente nos la cuentan con héroes y grandes batallas. Pero, ¿y si la clave de todo estuviera en una simple historia familiar? A ver, imaginemos a Buenos Aires como un hijo un poco olvidado. Durante siglos, su padre, España, pues casi ni le hacía caso. Y de repente se da cuenta de su valor y ¡zas!, lo viste de gala. Lo nombra capital de un virreinato. El problema es que llega tarde, muy tarde, porque ya hay un nuevo pretendiente en escena, uno más elegante, más rico, Gran Bretaña, que lleva tiempo cortejándolo. Y esta frase de La Fuente que analizamos hoy, bueno, es que lo resume todo a la perfección. La aspiración real no era la soberanía política, era más bien integrarse en un nuevo orden económico, el que lideraban los británicos. No se trataba tanto de fundar una nación, sino más bien de abrir una sucursal. Esta es la pregunta que va a guiar todo nuestro análisis de hoy. Vamos a desmontar un poco la historia oficial para ver qué se esconde realmente detrás de esa palabra tan grande, libertad. ¿Hablamos de una emancipación de verdad? ¿O fue, en el fondo, un simple cambio de dueño? Para entenderlo bien, tenemos que viajar atrás en el tiempo, a finales del siglo XVIII. El escenario está listo. Por un lado, un imperio en decadencia, España, y por otro, uno en pleno ascenso, Gran Bretaña. Y ambos luchando por la misma joya del Atlántico Sur. Son tres fechas clave que nos cuentan esta historia. En 1776, España crea el virreinato para, intentar reafirmar su control. Apenas 30 años después, en 1806, los británicos intentan tomarlo por la fuerza. Y solo 4 años más tarde, en 1810, estalla la revolución. Ojo, que no son hechos aislados, son una auténtica reacción en cadena. Es que, de la noche a la mañana, literalmente, Buenos Aires pasó de ser una aldea de contrabandistas a ser la capital de una región inmensa. Un ascenso meteórico, vamos. Pero como argumenta La Fuente, este reconocimiento llegó demasiado tarde. No fue suficiente para asegurar una lealtad genuina. ¿Por qué? Porque el corazón de la élite de la ciudad ya miraba hacia otro lado, hacia el mar, o sea, hacia Gran Bretaña. Y entonces, claro, llega el momento de la verdad. Gran Bretaña se cansa de pedir permiso y decide que va a tomar el territorio por la fuerza. Este es sin duda un punto de inflexión absoluto en toda esta historia. Lo que ocurrió aquí fue crucial. Los británicos invaden. España, que estaba hasta arriba de problemas con Napoleón en Europa, es incapaz de ayudar. ¿El resultado? Pues que el propio pueblo de Buenos Aires se organiza y expulsa al invasor. Y no una, sino 2 veces. De esta victoria nacieron 2 certezas clarísimas. La primera, que podían defenderse solos. Y la segunda, y quizá más importante, que su rey ya no podía defenderlos. Después del fracaso militar, los británicos no se rinden, ni mucho menos. Simplemente cambian de táctica. Y esta es posiblemente la jugada más inteligente de toda esta historia. Esta comparativa lo ilustra a la perfección. La estrategia pasa de la conquista militar a la seducción económica. La lógica era simple. Si no podemos controlar su tierra, vamos a controlar su mercado. En lugar de mandar soldados, mandaron comerciantes. Y en lugar de cañones, un discurso que sonaba muy bien, el libre comercio. Un verdadero canto de sirena para la élite de Buenos Aires. Y con todo esto en mente, llegamos al clímax, el 25 de mayo de 1810. Vamos a analizarlo, pero no con la lente de la épica patriótica, sino con la de la geopolítica y los intereses económicos que hemos estado viendo. La narrativa tradicional nos la sabemos todos, ¿no? Un pueblo, cansado de la opresión, que se alza en busca de su libertad. Es la imagen icónica del cabildo, la lluvia, las cintas celestes y blancas, vamos, una historia heroica que forma parte del imaginario colectivo. Pero La Fuente que manejamos destaca un detalle un poco incómodo. Mientras todo esto sucedía en tierra, los barcos de guerra británicos que estaban en el puerto celebraron la nueva junta con salvas de cañón. Y esto nos obliga a plantearnos una pregunta inevitable. A ver, ¿desde cuándo un imperio celebra la libertad de una colonia? A menos claro que esa nueva libertad le beneficie directamente. Y aquí está la respuesta, claro. Los británicos no estaban celebrando el nacimiento de una nación libre, estaban celebrando la apertura de un nuevo mercado. Sabían perfectamente que esa nueva junta, llena de comerciantes pro-británicos, iba a romper el monopolio español y abrirles las puertas de par en par a las riquezas del Río de la Plata. Fue, en esencia, una victoria económica británica disfrazada de revolución local. Y esta es la conclusión, que es demoledora, de La Fuente. No se pasó de colonia a nación soberana. Se pasó de ser una provincia española a ser una factoría de la plata, es decir, un mero puesto comercial, un cliente preferencial para el Imperio Británico. En resumen, no se ganó la independencia, se cambió de dependencia. Pero ojo, que esta decisión, este acuerdo, no fue gratis, para nada. Marcó el inicio de una fractura interna que definiría los siguientes 200 años de la historia argentina.
Este modelo beneficiaba y mucho al puerto de Buenos Aires, que se enriquecía con la importación y la exportación. Pero, ¿y el interior del país? Para sus artesanos, para sus productores, la llegada masiva de productos británicos, mucho más baratos, fue una catástrofe. Se firmó una especie de pacto que aseguraba la prosperidad de una parte del país a costa de sacrificar el futuro industrial del resto. Esta decisión generó una deuda. Y no solo una deuda económica, ¿eh? Hablamos de una deuda política y social con un modelo de país mucho más integrado, que fue sacrificado en el altar del libre comercio. Una deuda histórica que, según esta fuente, Argentina todavía no ha terminado de pagar. Y esta es la pregunta que se quedó flotando en el aire y que iba a definir todo el futuro. El conflicto estaba servido. Por un lado, el proyecto de una nación soberana, con su propia industria, y por el otro, el de ser unos cómodos intermediarios, los empleados de Londres. Esta tensión no se resolvió en 1810, que va. Al contrario, acababa de empezar, y sería la mecha que encendería décadas y décadas de sangrientas guerras civiles.